Derivado de las actividades de este Instituto para la Protección de Datos Personales en los sectores público y privado, resulta relevante señalar que en aras de garantizar el ejercicio de este derecho fundamental y atendiendo a las conferidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, entidades públicas en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y por lo que hace a la Ley Federal de Protección de Datos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En este caso, solamente el INAI resulta competente y, por supuesto, realizamos funciones para la plena observancia de los principios y deberes que se prevén tanto para sujetos obligados en el sector público, en el ámbito federal, y para particulares que manejan bases de datos en el sector privado. Bien, como autoridad en el sector público se ejercen atribuciones de apoyo técnico y de gestión de carácter normativo en el ámbito nacional, de coordinación nacional especializada, de control de obligaciones de sujetos obligados. Desde el INAI también realizamos funciones cuasi jurisdiccionales y también cuasi jurisdiccionales de alzada, o lo que es conocido como segunda instancia en aquellos asuntos del ámbito estatal. Así también llevamos a cabo acciones de cooperación y asistencia internacional, muy importante, que más adelante referiré. Por otro lado, como autoridad de datos personales en el sector público, se realizan facultades como consultoría y de apoyo técnico para responsables en este sector privado, de control a través de la gestión de los procedimientos de protección de derechos, de investigación y de verificación en el ejercicio de los derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición. En el INAI también sancionamos incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales, promovemos esquemas de autorregulación y mecanismos de certificación y también de cooperación internacional. En este sentido, con la finalidad de elevar el nivel de cumplimiento de las normas en materia de protección de datos, el INAI ha puesto a disposición de la sociedad en general diversas herramientas que tienen como objetivo orientar a los responsables y encargados de tratamiento de datos personales, generando con ello mayor confianza y seguridad en los titulares con relación al uso de sus datos personales. En el ámbito internacional, el derecho a la protección de datos personales requiere de alta especialización técnica que guarda una vinculación permanente con otros países, tanto en materia de protección de datos personales como en seguridad de la información y nuevas tecnologías, que se basan a su vez en estándares internacionales sujetos a constante revisión, actualización y mejora. El INAI ha mantenido activa la participación internacional en los principales mecanismos regionales e internacionales de cooperación, toda vez que constituyen espacios de debate y generación de conocimiento con un alto nivel técnico en los que se proponen políticas públicas y también estándares internacionales. Resultado de lo anterior, como resultado de ello, participamos en organizaciones en materia de protección de datos, entre las cuales destaco solamente las que me parecen más importantes, como son la Asamblea Global de Privacidad, el Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, la Red Global de Privacidad. Muy importante, el Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa y también la Red Iberoamericana de Protección de Datos. De igual modo, hemos promovido el fortalecimiento de la protección de datos personales en la región latinoamericana. En 2017, el INAI participó en la emisión de los estándares iberoamericanos de protección de datos personales, los cuales se encuentran bajo análisis por la Organización de Estados Americanos para su posible aplicación por dicha organización, y recientemente se generaron recomendaciones generales para el tratamiento de datos personales
en inteligencia artificial y las orientaciones específicas para el cumplimiento de los principios y derechos. El INAI actualmente forma parte del grupo de trabajo intersecretarial del capítulo 19 de Comercio Digital del TEMEC, a fin de que se generen mecanismos para el cumplimiento en materia de protección de datos personales, tomando en consideración instrumentos internacionales comunes para México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente se encuentra en proceso de implementación del sistema de reglas de privacidad transfronterizas a fin de fungir como agente de certificación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por México en el marco de privacidad de APEC en el artículo 19.8 del propio TEMEC. Por otro lado, conviene también destacar que la autonomía del INAI constituye un requisito para el cumplimiento en la adhesión al convenio 108 modernizado o conocido coloquialmente como el convenio 108 Plus y la obtención de una decisión de adecuación en el marco del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Lo anterior es importante, pareciera ser que el continente europeo está muy lejos, pero esto permitiría una transferencia de datos personales sin restricciones, facilitando así negocios internacionales entre la Unión Europea y México. Y por supuesto se daría evidencia de que México cumple con la protección de datos personales conforme a los más altos estándares internacionales en la materia. Actualmente, de manera resumida, destaco que el INAI forma parte de diversos grupos de trabajo, por ejemplo, de la OCDE en materia de seguridad digital y de gobernanza de datos. De igual modo, se acompaña a la delegación mexicana con la Secretaría de Economía en los temas de protección de datos personales. En el marco de la iniciativa de la Declaración Conjunta en materia de comercio electrónico de la Organización Mundial de Comercio, y en torno a la implementación de las disposiciones en materia de protección de datos personales de diversos acuerdos comerciales, como el caso del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el Acuerdo de Alianza del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio entre México y Ecuador. Solamente son unos ejemplos en el ámbito nacional, tanto en materia de protección de datos personales en el servicio público, en sujetos obligados, entidades públicas, pero también desde la perspectiva de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Bien, en materia de archivos, desde el INAI, como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, tenemos la encomienda constitucional de sumar esfuerzos colaborativos con el Archivo General de la Nación. Esto con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano, tal como lo mandata el artículo 6 constitucional. Por supuesto que hemos acompañado con el Archivo General de la Nación en el proceso de armonización legislativa derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos el pasado 15 de junio de 2019. Asimismo, dentro de las acciones relevantes en materia de archivos, destacamos la solicitud realizada por el AGN en conjunto con la UNAM para que este instituto determinara procedente el acceso a información histórica que contiene datos personales sensibles de los archivos y fondos relacionados con el movimiento estudiantil de 1968 para la construcción del proyecto M68 Ciudadanías en Movimiento. Conclusión de un análisis minucioso, acucioso de este instituto, alrededor de 19,000 fojas con datos del movimiento del 68 fueron consideradas de valor histórico y por lo tanto de acceso público. Hoy son de acceso público. En este mismo sentido, el INAI y el AGN sumamos esfuerzos para que hoy también sea una realidad la consulta íntegra de los archivos conformados por los documentos que se generaron por la Dirección General de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales en la época conocida como Guerra Sucia. Estas son acciones concretas y contundentes que han cambiado la realidad de México en todos los aspectos y en todos los niveles. Por ello, a la comunidad INAI los invito a que continuemos sumando esfuerzos para la defensa de la transparencia
y también el derecho humano a la protección de datos personales en todos los rincones del país, ejerciendo y protegiendo, por supuesto, estos derechos fundamentales. Continuemos posicionando el acceso a la información como un motor para consolidar nuestra democracia. Impulsemos la apertura y la rendición de cuentas como requisitos fundamentales para el uso de los recursos públicos, pero sobre todo trabajemos por el México que queremos y que también nos merecemos.